Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por el bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que acabamos de escuchar, nos encontramos con una persecución al profeta Jeremías que se hace cada vez más intensa, hasta el punto de, con autorización del rey, llevarlo y meterlo a un pozo de lodo. Porque la intención era callar al profeta, que no siguiera hablando, porque su predicación, sus palabras, se estaban haciendo demasiado incómodas para sus interlocutores y estaban generando muchísimo rechazo y muchísima resistencia de parte del pueblo a quien el profeta le estaba hablando. Hay resistencia, no hay docilidad, no hay humildad para coger la verdad de la palabra de Dios. Porque esta palabra que trae el profeta Jeremías es una palabra que está denunciando la rebeldía del pueblo. Es una palabra que está poniendo en evidencia la apostasía. Es una palabra que está poniendo en evidencia la resistencia y la desobediencia del pueblo de Israel, y específicamente del reino de Judá, de sus reyes, de sus príncipes, de sus sacerdotes, de sus profetas. Y por eso Jesús mismo hoy dice en el Evangelio que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino división, porque en realidad la palabra de Dios pues trae eso. Cuando la palabra de Dios y el Evangelio se proclama tal y como es, a unos les genera esperanza, a unos los lleva al arrepentimiento, a otros en una actitud de humildad los lleva a encontrar un camino de salida a través de la conversión y a poder ver la luz a través de la conversión, pero a otros les sofoca, les incomoda, les impacienta, y hay quienes se resisten y se rebelan a coger un mensaje del Señor tal y como lo propone Él en el Evangelio. ¿Cuál era el problema con Jeremías? Que la invasión del rey de Babilonia era inminente, era indetenible. Los falsos profetas le estaban diciendo al rey, profetizando en nombre de Yahvé, que no se entregara al imperio de Babilonia, sino que lo resistiera, que combatiera contra ellos y que iba a vencer, que el triunfo vendría. Falsos profetas estaban engañando al rey y en nombre de Yahvé,
estaban dando mensajes a través de experiencias místicas que estaban teniendo de que iban a obtener el triunfo, que si el rey peleaba contra los babilonios, obtenía el triunfo, que no se fuera a entregar. Y Jeremías estaba diciendo lo contrario. Jeremías estaba profetizando en nombre de Yahvé, diciéndole al pueblo y al rey que se entregara a los babilonios, que ya se resistiera y no peleara más con ellos, y Dios prometía que si se entregaban, Dios después de un tiempo de purificación los iba a salvar, los iba a liberar. Y a los falsos profetas no les parecía esta profecía de Jeremías, porque ya se estaban dejando engañar por el diablo. A los sacerdotes del pueblo tampoco les parecía esta profecía de Jeremías, de que se tuvieran que entregar y humillarse a los babilonios, porque tampoco coincidía con los deseos triunfalistas que ellos tenían en su corazón. Que se lleven nuestras tierras, que se lleven nuestras riquezas, que se lleven nuestras mujeres y nuestros hijos, que nos toque vivir sometidos en obediencia a ellos y que exploten nuestro trabajo. Eso nunca, cuando Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto. Que eso no ocurra. Es inconcebible que un pueblo como el nuestro tenga que humillarse ante los babilonios. Y por eso no aceptaron la profecía de Jeremías. Además, Jeremías le dice al rey, si tú te entregas, Dios va a salvar tu vida. Vas a dejar de reinar, pero Dios salvará tu vida. Y al rey Sedecías no le pareció esta profecía. Y al fin termina haciéndole caso a los falsos profetas, y de igual manera los babilonios invadieron Jerusalén y Judea, y se llevaron al rey, y se llevaron a las mujeres, y se llevaron a los niños, y se llevaron a la gente más importante del pueblo, y al pueblo le tocó vivir sometido en Babilonia, bajo humillaciones y maltratos. Y muchos de ellos se regalaron y se pervirtieron, y apostataron del Señor, y perdieron la fe en Babilonia. ¿Y por qué Dios, a través del profeta Jeremías, les estaba pidiendo que se entregaran a los babilonios? Porque Dios necesitaba que el pueblo reparara por sus culpas. Y he ahí que al pueblo no le gustó esta propuesta. Es que los pecados hay que repararlos. Es que no basta con confesarse solamente. La gente cree que ya se confesó y yo todo quedó solucionado. No. La Iglesia Católica nos ha enseñado a lo largo de estos más de 2000 años que la confesión, el sacramento de la penitencia, no cumple el mismo oficio que el sacramento del bautismo. Por ejemplo, el bautismo borra todos los pecados, tanto los originales como los personales, en el caso de quienes se bautizan ya adultos. Borra los pecados. Y el bautismo también borra la pena temporal, ¿sí? Que son la consecuencia de los pecados. Toda decisión o toda acción mala o buena que nosotros realicemos tiene repercusiones. Si la decisión es buena, tiene repercusiones buenas. Si la decisión es mala, tiene repercusiones malas. Y por eso cuando uno toma decisiones o va a tomar una decisión, uno tiene que prever cuál va a ser la consecuencia a futuro de esa decisión que tome. Si esa decisión que yo tomo va a tener repercusiones positivas o va a tener repercusiones negativas. Quien toma una decisión dentro de la lógica humana, en el ámbito cognitivo humano, sabe que toda decisión implica un pasado, implica un presente e implica un futuro. Y por eso uno tiene que ser tan cuidadoso a la hora de tomar decisiones. Y si a mí me piden hacer un contrato, un negocio, pues yo tengo que mirar no solamente las consecuencias presentes, sino también las futuras. ¿Y cuál es la consecuencia futura que eso va a traer? El bautismo logra borrar todo. Si fueron consecuencias negativas por una decisión mala que tomé, entonces el bautismo borra también las consecuencias futuras
negativas. Y por eso con el bautismo una persona queda totalmente limpia, no por mérito propio, por los méritos de Cristo, que es el mismo sacramento. Pero en el sacramento de la confesión no sucede lo mismo. El sacramento de la penitencia solamente nos quita, nos borra la pena eterna. ¿Qué significa? Que Dios allí perdona literalmente y de manera efectiva los pecados de los cuales yo me haya arrepentido y haya confesado, de los que tenga una verdadera contrición de corazón y tenga un verdadero propósito de enmienda. Porque si yo voy a la confesión y mi arrepentimiento no es verdadero, puedo terminar jugando con el sacramento de la confesión y mi falta se hace mucho más grave. Hay gente que coge el sacramento de la confesión muy deportivamente. A veces uno como sacerdote va a la misa y la gente le dice, padre, confiéseme, 2 minuticos. Yo los miro y les digo, yo en 2 minutos no voy a administrar un sacramento tan sagrado como este. Porque una confesión sincera, verdadera, con contrición de corazón, con propósito de enmienda, después de haber hecho un buen examen de conciencia y de hacer la confesión de boca, pues no se hace en 2 minutos. No se hace en 2 minutos. Y a veces nosotros tomamos de manera deportiva el sacramento de la penitencia. A veces vamos al sacramento de la penitencia sin una contrición verdadera, sin estar arrepentidos o sin un propósito de enmienda. A mí me ha tocado devolver gente en la confesión sin darle la solución. Padre, ¿cómo así? Usted es así de rigorista. Si viene una persona que vive en unión libre y se confiesa de ese pecado y me dice, padre, yo estoy viviendo en unión libre y tengo relaciones sexuales con mi novio o con mi novia, pero vengo a confesarme, como yo sé que tiene un propósito de enmienda, lo primero que le digo es que no puede volver a tener relaciones. Y si viven juntos en la misma casa, pues hay que garantizar las condiciones para que no haya caída, ¿sí? Porque cuando la papaya está puesta, pues es papaya partida y comida, ¿sí? Entonces a mí no me van a venir con ese cuento que han caído en pecado y ya tienen el vicio del pecado, de la lujuria, y no, padre, nosotros vamos a vivir como hermanitos, ni siquiera vamos a pensar mal el uno del otro. No, es que ya estás contagiado, caes porque caes y sigues ahí. Por eso el Señor dice, si tu ojo izquierdo te es ocasión de pecado, el Señor no dice, ponle pañitos de agua tibia, no, arráncatelo. Y si tu pie izquierdo te es ocasión de pecado, quítatelo. Y si tu mano izquierda te es ocasión de pecado, arráncatela. Más te vale entrar manco, mocho, ciego al reino de los cielos, que irte con los dos a la gehenna, al infierno. La gehenna es eso, la condenación eterna. Entonces el sacramento de la penitencia no cumple el mismo efecto que cumple el sacramento del bautismo. Cuando uno se confiesa, tiene que haber propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque en el propósito de enmienda está la reparación. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que después de haberte confesado, la lucha va a ser muy tremenda para ti, hasta que repares. Pero no, padre, ya me confesé y ya todo tiene que ser feliz, todo tiene que ser bonito. Si tomé una mala decisión en un negocio, entonces, pues no, ya mañana me va a llover dinero por aún. No, hay que reparar. Y te van a seguir atormentando tus deudores. Y a los que le pediste plata prestada te van a seguir llamando. Y vas a tener que aguantar la humillación y ofrecérsela al Señor en reparación por una mala decisión que tomaste. A veces nosotros tomamos malas decisiones y no queremos reparar nuestras malas decisiones. Vinieron las elecciones presidenciales a Colombia y la gente advertida, y el que no advirtió fue porque no quiso. Porque la iglesia como buena madre nos ha enseñado, bien enseñados, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y la gente votó por candidatos pro aborto, ¿sí? Y el aborto es un homicidio. Y votar por un candidato que promueve el aborto es dar el sufragio del voto y colaborar a ello de una forma democrática y estar de acuerdo con eso. Quien dio el sufragio del voto
a un candidato que promovía el aborto, le dijo a ese candidato que estaba de acuerdo con él. No, es que yo estaba de acuerdo con 17 y de las 17 habían 3 que no me pasaban, entonces yo estuve de acuerdo con las 17. No, la acción voluntaria democrática es que yo estoy de acuerdo con todo ese paquete. Así se entiende democráticamente y moralmente también. Entonces, toda mala decisión tiene las consecuencias. ¿Cómo vamos a pretender nosotros en Colombia que ya ahorita, listo, ahorita el Congreso y el Senado comience a legislar en favor del aborto? Eso no va a pasar, porque nosotros escogimos eso. Porque hemos escogido. Y votar por candidatos que van en contra de la vida, es irse en contra de las propuestas mismas de la vida y de los mandamientos de Dios. Votar por candidatos que promueven la ideología de género, la perversidad sexual. Y así las familias se asustan porque el hijo le dijo a la mamá, mamá, yo soy hombre, pero a mí me gustan los hombres y yo quiero tener de novio otro niño. Ah, pues es que eso está escogiendo la gente. Y se asustan en su propia familia. Padre, mire cómo está de tremendo esto. Ah, de tremendo, porque eso es lo que estamos escogiendo. Cada quien elige el gobernante que se merece. ¿Sí? La batalla va a ser más grande ahora para las familias. No crean que va a ser menos difícil. Y es que hay que reparar. Hay que reparar nuestras malas decisiones. Ahora hay más, no jóvenes, niños, que ya consumen droga. A mí me asustó, en un mismo día me pidieron unos jovencitos que los atendiera y me senté a escucharlos. Y uno de ellos me dice, padre, es que yo conozco esto, he probado esto, y comienza a enumerarme y pasaba por estas 2 manos y seguía enumerando lo que ha probado. Ah, pero es que la gente cuando hace el voto eligió eso. Porque los candidatos estaban promoviendo la legalización de la droga y la gente dijo, sí, aquí levanto mi mano, estoy de acuerdo con eso. Y aquí le pongo la X a este candidato que promueve esto. Pues, ¿qué otra cosa diferente vamos a esperar? ¿Qué otra cosa diferente vamos a esperar? ¿Y por qué? Porque este pueblo, el Señor lo decía a través del profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y llegarán días, oráculo del Señor, dice el profeta, en que este pueblo no tendrá hambre de pan, ni sed de agua, sino de una palabra que les dé el verdadero conocimiento. Padre y Dios, ¿por qué no se nos aparece y nos dice, ya se nos apareció? Que no lo hayamos querido ver y escuchar es otra cosa. Se nos apareció en su palabra, está en la Biblia. Y ahí nos está diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. A mí se me acercan y me dicen, padre, es que yo tengo dudas de fe por esto. ¿Y dónde dice eso? No, me lo dijeron por allí, yo lo vi en internet, lo vi en YouTube. Y yo les digo, eso es mentira. No, es que a mí me dijeron que la Biblia decía esto, la Biblia no dice eso. A mí no me parrandean tan fácilmente, ¿sí? Porque llegan al confesionario a decirme, es que la palabra de Dios dice esto. Yo muéstrame dónde dice. No, sí, padre, usted no me cree. No, yo a ti no te puedo creer. Yo tengo que evidenciar. Padre, pero uno tiene que confiar. No, yo tengo que confiar en Dios. En ti yo no puedo tener el mismo nivel de confianza. Muéstramelo y te creo. Y me ha pasado en el confesionario que yo mantengo la Biblia ahí y le digo, muéstrame dónde dice. Y vamos a buscar lo que están citando y no es como lo están citando. Y le dije, tú estás enseñando una mentira, te creíste una mentira y la estás enseñando así. Así nos están engañando hoy. No todo lo que le dicen a uno que es palabra de Dios es palabra de Dios. Y como a ti Dios te dio una capacidad intelectiva, y te dio voluntad, y te dio capacidad de reflexión, ¿qué es lo mínimo que tú tienes que hacer? Ir a verificar en la palabra de Dios si Dios dice eso o no lo dice. Porque si tú no verificas, también caerías en una ignorancia culposa.
¿Culposa por qué? Porque por pereza, por negligencia, por no ir a buscar. Entonces te estás tragando informaciones que no son y estás creyendo verdades que no son verdades. Y por eso nos equivocamos tanto en las decisiones. En fin, después de que nos confesamos por haber tomado decisiones incorrectas, tenemos que reparar. Y la mejor forma de reparar es el sufrimiento y la humillación. La gente quiere vivir sin sufrimiento. ¿Sí? Dice Jesús en el Evangelio, tengo que ser bautizado con un bautismo. Y cuánto desearía que llegara. Y qué angustia hasta que se cumpla. La mejor forma de reparar es la cruz. Y la gente no quiere la cruz. La mejor forma de reparar y llegar al cielo es vivir como vivió nuestro Señor, en el camino de la humillación, en el camino de la persecución, en el camino de la pasión, y la gente no quiere eso. La mejor forma de reparar nuestros pecados es montarnos en el camino del sacrificio, pero la gente no quiere eso. Miren, es impresionante ver hoy, por ejemplo, el tema, la relación con la Eucaristía. Una vez fui a misión, estaba en Santander de Quilichao, y me dice el padre, nos turnamos para ir a las veredas. Un día iba él, otro día iba yo, y el día que me tocaba me fui para la vereda. Tenía que llegar a las 2 de la tarde, estaba bastante lejos, y llegué casi a las 3. Allí estaba la gente esperando para la misa. Al final de la Eucaristía, un señor ya mayor, bastante anciano, con un bastoncito, se me acerca. Estaba lloviendo, había estado lloviendo todo el día, y me dice, padre, ¿usted me puede arrimar? Yo, claro, súbase. Nos subimos, y mientras íbamos de camino, pues yo estaba viendo que el recorrido era largo. Yo iba en carro, iba conduciendo, y subía, y yo estaba esperando que el Señor me dijera aquí, y nada, y seguía subiendo. Yo pensaba dentro de mí, este señor tan ancianito, con bastón, y seguro que se caminó todo esto. Seguro que se lo caminó. Aquí porque encontró, me dijo que lo trajera, pero se caminó todo esto. Y entonces ya lo dejo, ya me pidió que parara, había una casa ahí al lado, ya lo dejé, y yo pensé para mis adentros, bueno, menos mal, porque estaba todavía frío el día, muy lloviznando, y dije, menos mal, ahí está su casita. Yo lo pensé en mi interior. Cuando la señora que iba conmigo, la misionera, ya se bajó él, y me dijo, padre, no vaya a pensar que esa es la casa donde vive el Señor. Ahora a él le toca subir esa montaña, porque él vive arriba. Y yo me quedé así, y desde acá, así baja la Eucaristía. Me dijo, sí, padre, tiene 96 años. Y cada que viene el padre a misa, siempre hace lo mismo. Y a nosotros nos cuesta sacar tiempo para ir a la Eucaristía todos los días, teniendo posibilidades, transportes, todos los medios, sacerdotes, teniendo cerca la Eucaristía. Fueron un grupo de misioneros a mi comunidad hace 3 años, Monseñor Francis Tuan, el arzobispo de Alepo. Ustedes han escuchado hablar de Alepo, en Siria. Pues muy famoso porque Siria ha estado en guerra, ¿sí? Y de hecho, en ese tiempo que él fue, hacía unos días había salido una noticia internacional de un bombardeo que hubo, y una de esas bombas cayó en un hospital de niños, ¿sí? Y toda la prensa internacional haciendo amarillismo, pues, ¿sí?, de la injusticia con todo esto. Fue Monseñor Francis Tuan, arzobispo de Alepo, a mi comunidad a contarnos el testimonio de lo que ellos vivían en Siria. Nos contaba cómo los yihadistas degollaban a los cristianos, y las cabezas de los cristianos se las encontraban tiradas por la calle. A él le tocaba, ese era el panorama, el contexto en el que él vive, ¿sí? Y esto no es mentira, porque lo hemos visto por las noticias, lo que hacían los yihadistas en Siria y en todos esos territorios.
Y los grandes enemigos de esos musulmanes extremistas somos los cristianos. Pues va con un grupo, y entre ellos un señor que se llama Dominik, un polaco. Hacía parte del mismo grupo de misión y había estado en misión en el África. Y fue el domingo a la Eucaristía con el padre. Ellos hacen parte de una fundación que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿sí? Entonces hacen misión internacional, y sobre todo en aquellos lugares donde donde tienen mayor dificultad los cristianos. Y el padre estaba celebrando la misa dominical. Ahí en África, en el templo estaba repleto, había gente dentro, por fuera, ¿sí? Y Dominik estaba muy impresionado porque es un lugar donde hay mucho peligro y hay extremistas musulmanes que persiguen a los cristianos a muerte. Y entonces comenzó a tomar fotos porque estaba impactado de la cantidad de gente que allá había en la misa dominical. Y por allá había un viejito que en la homilía estaba dormido, cabeceaba así. Entonces él comenzó a tomarle fotos para después ir a burlarse del padre, a decirle que había estado tan buena la homilía que hasta ese viejito se le estaba durmiendo, ¿sí? Tomó una foto y cuando llegó, pues estaban en el comedor en el almuerzo y le dijo Domini al padre: padre, miren, estuvo tan buena su homilía que hasta este viejito se la pasó dormido toda la homilía, ¿sí? Ahí sentado, y le mostraba fotos mucho. Y el padre no se rió, el padre se quedó muy serio. Entonces ya Domini se quedó como achantado y le dice: mira, ese señor, ¿sabes por qué se duerme en la homilía? Porque camina todos los domingos 6 horas por el desierto para poder venir a la misa dominical. Viene y está en la misa dominical por el desierto, ¿sí? 6 horas. Está en la misa, yo le doy almuerzo y se devuelve. ¿Tú te imaginas el cansancio que él trae por el peso del día? De venir caminando un señor ya mayor, anciano, para venir a la Eucaristía. Y eso no es nada. Él sabe que cada que se viene para la misa está poniendo en riesgo su vida, porque lo puede sorprender un grupo de extremistas, y si se dan cuenta que viene para la Eucaristía, lo matan. Lo ponen a apostatar de la fe o lo matan. Entonces Domini se quedó así impresionado. El día del juicio, estas personas van a estar ahí cuando nosotros lleguemos después de la muerte, cada uno al juicio particular. Y allá nos vamos a dar cuenta de lo que hicieron todos ellos por ir a una misa. Y va a ser tan fuerte la iluminación de conciencia de cada uno de nosotros que no nos van a quedar ganas de escoger el cielo. Porque nos vamos a ver sin derecho de escogerlo frente a todo lo que hicieron los santos por amor a la Eucaristía, por amor al Señor, por amor a su palabra. De hecho, Cristo dice que Él no ha venido a nadie a condenar, y lo veremos tal cual, como en un espejo nos veremos. Allá no nos y quedarán al descubierto nuestras obras ante el Señor frente a las obras de todos los santos. Y cuando tú veas todo lo que hicieron los santos, todo lo que realizaron por amor a Jesucristo, por amor a sus mandamientos, por fidelidad a la Eucaristía, y yo no hice lo mismo, ¿con qué cara voy a pedir el paso ahí al otro lado? ¿Con qué cara? Si aquí en esta tierra lo hacemos, por lo menos si nos queda algo de vergüenza, ¿sí? Cuando nosotros vemos que nos van a dar, ¿sí?, el fruto que otro se ha merecido con su trabajo, pues seguramente por compasión no recibiríamos nada que en justicia nosotros nos hubiéramos ganado y otro sí se lo ganó. Pues en el cielo va a ser así, hermanos. Y fíjense que nosotros jugamos mucho con nuestra fe, nos parrandeamos mucho los mandamientos, nos parrandeamos demasiado la palabra de Dios, nos parrandeamos demasiadamente su evangelio, nos tomamos las cosas muy deportivamente. Y si hoy Dios nos llama a su presencia, y si en unos minutos estamos allí en el juicio particular,
todo va a quedar al descubierto. Y si no hemos reparado, también quedará todo al descubierto. Todo quedará al descubierto. Por eso, la solución es la conversión. Dios ha estado llamándonos a la conversión. ¿Cuáles fueron las propuestas de Jeremías para el pueblo? ¿Sí? La reparación y la conversión. ¿De qué se llenaron los colombianos católicos? De puros ingenios humanos, estrategias políticas para hacer malas elecciones. Malas elecciones. ¿Y quién no apostó por Dios? ¿Quién prefirió la fidelidad a los mandamientos de la ley de Dios? ¿Quién prefirió la fidelidad a su verdad? Esos que lo hicieron tienen gallardía y a lo mejor sí tienen vocación de cristianos. Los otros, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Cuando nos pongan la guillotina aquí en el cuello, es que ahí nos la pusieron, pero el miedo nos pudo el miedo, fue más fuerte el miedo, y eso que decimos que lo damos todo por Cristo, y que estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Miedo a que nos desplacen, miedo a que no nos quieran, miedo a que nos dejen solos, miedo a quedarnos sin un bienestar económico. Y eso que Job lo perdió todo y dijo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. El miedo es lo más terrible que hay, porque el miedo nos lleva a cometer los más grandes errores. Los más grandes errores. Una vez yo atendí a un técnico de fútbol muy importante de una selección y me dijo: padre, mire, eso es muy sencillo. Las grandes estrategias nuestras en el fútbol se basan en la intimidación, porque si tú logras intimidar al contrincante, con eso te lo ganas, te lo manejas como quieras. El miedo es el arma más utilizada del diablo. Por eso, cuando nos metieron en vísperas de elecciones miedo frente al comunismo, eso no venía de Dios. Dios no le tiene miedo al comunismo. Dios no le tiene miedo a los de izquierda ni a los de derecha. El Espíritu Santo no le tiene miedo a los marxistas. El Espíritu Santo no le tiene miedo al comunismo. ¡Qué cuento! ¡Qué paja! La Iglesia nunca le ha tenido miedo a ningún partido que se muestre en contra de ella. La Iglesia nunca le ha tenido miedo al poder político cuando se ejerce aberrada y desordenadamente. La Iglesia nunca le ha tenido miedo a ningún emperador. La Iglesia nunca le ha tenido miedo al demonio. La Iglesia no le tiene miedo al infierno. La Iglesia no le tiene miedo al mundo. La Iglesia no le tiene miedo a la carne, porque la Iglesia sabe quién tiene el triunfo, quién vive y quién tiene la victoria. Y la Iglesia se sabe esposa de Él y sabe que Él ya triunfó. Cristo está vivo y Cristo ya triunfó. Y por eso los cristianos no podemos andar escondidos, cobardes, metiéndonos de miedo en rincones. Somos de Cristo. Y no porque llevamos una victoria en nosotros, mérito de nuestro propio esfuerzo, sino mérito de la pasión de Cristo, que ya venció al demonio, venció al mundo y venció a la carne. Esa es la fe cristiana. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la caridad de la Iglesia. Esa es la fe de la Iglesia. ¿Y por qué andamos tan llenos de miedo y tomando decisiones incorrectas? Porque no estamos viviendo tan cristianamente. Y todos esos sacerdotes, predicadores que promovieron el miedo al comunismo, a la izquierda, eso no se los inspiró el Espíritu Santo. Eso no se los inspiró el Señor. Eso no se los inspiró la Iglesia. No. Eso se los inspiró el miedo y Satanás se valió de eso. Miren la historia de la Iglesia. La Iglesia siempre se ha movido en medio de la persecución, siempre.
Además, el Señor nos dijo que siempre la íbamos a tener. En el mundo tendréis luchas, eso no va a desaparecer, hermanitos. Y si ustedes están con una idea cristiana de que en esta tierra va a desaparecer la persecución para los cristianos, están equivocados. No es la fe de la iglesia. A nosotros nos van a perseguir, nos van a acribillar. Y por eso hoy hay sacerdotes que lo tienen claro y no se asustan, están en paz, tranquilos, felices. Hay un cardenal, el cardenal Zen, está perseguido por el Partido Comunista Chino. Ahorita le toca ir a indagatoria dentro de poco. ¿Y qué dijo él en la homilía de Pascua? Esa es la realidad de la iglesia y no podemos odiar, tener resentimiento. Hay que amar a los enemigos. Hay que amar a los enemigos. Los cristianos no podemos andar en esta tierra y en este mundo como derrotados. Y si estamos viviendo así es porque ya perdimos la fe. Y si estamos viviendo así es porque ya no tenemos esperanza cristiana. Tendrán esperanza en otra cosa, ¿sí? Habrá fe en otra cosa, pero no en Cristo. Porque el Señor ya triunfó. El león de la tribu de Judá ya venció. Y nadie es capaz con él. Nadie lo vencerá. Que libertad religiosa, ¿quién dijo? Ayer yo lo decía, la libertad religiosa, eso es una mentira, paja, falso. La iglesia sabe que la libertad para predicar el evangelio no le viene de ningún partido y poder político. Y el día que la iglesia piense así, está llevada. La libertad religiosa, por lo menos el que tenga un poquito de lógica racional, sabe que la libertad religiosa no viene de ningún poder humano, ni político, ni cultural, ni social. Hoy los derechos humanos reconocen la libertad religiosa dentro del paquete del bien común, porque saben que la religión hace parte, es innata al ser humano, es natural en el ser humano. Todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Eso viene adherido en nuestra naturaleza humana. Eso no viene creado por la política, por la sociedad, por la cultura. Cada persona, por el hecho de ser humana, es religiosa. Y hoy los derechos universales, los derechos internacionales, reconocen la religión como un derecho que todos tenemos. Por eso a nosotros nadie nos puede prohibir la religión, y menos en Colombia, que todavía la Constitución hace reconocimiento a Dios. Miren, hay políticos en el Congreso que se dicen católicos, y uno mira a ver si se manifiestan como católicos. Nada, paja, politiqueros, porque tienen la libertad y el derecho para hablar públicamente de la fe, y no lo hacen. Y eso que se dicen católicos, paja, politiqueros, el mismo cuento y el mismo montón. A ver, que hablen abiertamente si son católicos de la Virgen, que la Constitución no se los prohíbe, y menos el derecho internacional. Que hablen abiertamente si son católicos de la Iglesia Católica, y se muestren como católicos, y hablen. Paja. ¿Cómo nos van engañando a nosotros y vamos poniendo nuestra esperanza en esos poderes? No, hermanitos. Por eso hoy la carta a los hebreos nos dice algo bellísimo, hermoso. Dice, vea, ahí tienen una nube de testigos, capítulo 11 de la carta a los hebreos. Todos estos hombres y mujeres fueron insignes, héroes de la fe. Dieron testimonio de la fe, unos devorados por fieras, por leones, otros asesinados, otros entregaron su cuerpo a las llamas, otras madres y esposas entregaron a sus hijos y a sus esposos. Y sin embargo dice, ahí tenéis una nube de testigos. Por eso, libérense de toda lastre, libérense de todo pecado que les impide ser fieles a la fe, y tengan los ojos fijos en Jesús, que es el organizador de esta carrera. Hermanos, si ustedes y yo en tiempos como estos no tenemos fija nuestra mirada en la Eucaristía y nuestro corazón en Jesús Eucaristía, y no buscamos más rápidamente y urgentemente el sagrario
y vivir la Eucaristía y extraer de ella toda la fuerza que necesitamos, vamos a perecer. Así como están pereciendo muchos, ya han entregado su alma y la van entregando al mundo. Si no venimos delante de Jesús Eucaristía, si no buscamos más urgencia, y ustedes y yo tenemos la posibilidad de tener todavía la Eucaristía todos los días. Padre, pero es que es mucho tiempo, ahí les conté unos testimonios, y si no nos convertimos el día del juicio, allá nos los vamos a encontrar y nos vamos a llevar unas sorpresas. La reina del sur, le dijo Jesús a sus contemporáneos, la reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra, desde los confines, a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón. Les aseguro, le dice también, ay de ti, Cafarnaón y Bethsaida, porque si en Tiro y Sidón si hubieran hecho las cosas que en vosotras hace tiempo se hubieran convertido y vestido de sayal. Ustedes han visto mucho, muchísimo. Dios les ha dado muchas muestras de su amor. No se engalanen de eso para seguir pecando y para seguir mal, porque cuando nos llamen a pedir cuenta de los talentos, tendremos que dar cuentas. La gente de Nínive se levantará el día del juicio, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás. Así, hermanitos, que preparémonos. Todavía tenemos la posibilidad de asistir a la Eucaristía, de ir al Santísimo. Y no hay nada más importante que Jesús Eucaristía. No puede haber nada ni nadie más importante. ¿Qué es que mi esposo o mi esposa no me dejan? Pues, jódase usted, perdón, pero yo me voy por ante Jesús Eucaristía. ¿Qué es que la voy a dejar y se acabó el matrimonio? Porque, sí, mi primer deber es con el Señor. Si se va a ir, váyase usted le dará cuentas al Señor. Es que se va a acabar el matrimonio porque es que usted se la pasa ya yendo a misa todos los días, yendo al sagrario. Pues que se acabe. Usted le dará cuentas, yo no. Yo me voy a salvarlo donde debo salvarlo, a los pies de Jesús. La Eucaristía está por encima de lo que sea y de quien sea. Es Jesús Eucaristía y es lo más importante para nosotros. Y si no nos convertimos, hay gente ya en el cielo que sí se la jugó toda por Jesús Eucaristía. Y ellos van a estar ahí. Ellos están ahí. Porque nosotros tenemos mucho de dónde coger, aferrarnos, para que el día que se nos quite, no lloremos y digamos, a mí me decía una hija espiritual, en plena pandemia, padre, pero es que, porque yo le decía, tranquila, no, que es que nos van a cerrar los templos, que no, yo no te preocupes, sí, claro, como para usted es tan fácil, padre, porque usted es sacerdote. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Piensa en estos momentos, ¿cuántos años tú estuviste sin ir a la Eucaristía los domingos? ¿Con qué cara te atreves a reprocharle al Señor? Si estás yendo ahora es por pura misericordia de Dios, pero ¿cuántos años estuviste sin ir a la misa y ahora te vas a molestar? ¿Crees que Dios no puede hacer justicia? ¿Crees que Dios no puede reclamar? ¿Cuántas veces hemos dejado de asistir a la Eucaristía dominical? ¿Cuántas veces hemos dejado de asistir a la Eucaristía pudiendo asistir? Y vamos a reprochar, y vamos a reclamar. Los justos no reclaman. Los justos no reclaman. Reparemos. Y ahora que podemos, aprovechemos. Porque no va a ser fácil. Van a perseguir. A no ser de que nos igualemos, ¿sí? A no ser de que nos regalemos y comencemos a caminar para el mismo lado donde van a los que les gusta caminar por el camino ancho.
Dios nos está llamando de una forma fabulosa a la conversión. Y ahí está la paz, ahí está la alegría, la fortaleza, y ahí está todo el respaldo del cielo. Volvamos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecadores,